Siempre que en el anime se hablan de series con buena construcción de personaje y mejores arcos de redención, se mencionan a dos series predilectas, Vinland Saga y Berserk. Yo no entendía por qué esto ocurría, pero después de terminar de ver Vinland Saga me di cuenta, y es que claramente Vinland Saga y el personaje de Thorfinn es una de las historias con un mejor arco de redención escritas en toda la ficción. Pero ¿por qué esto ocurre y cuáles son los matices que hace que sean tan interesante y tan bien escrita? Bueno, pues lo vamos a analizar hoy. En construcción de un personaje, este es Thorfinn, hijo de Thors. uno de los puntos más importantes a destacar en la construcción del personaje de Thorfinn, y es que básicamente él no es un monstruo sin sentimientos. Él básicamente quiere a su padre y experimenta un dolor real cuando lo pierde. El problema es que se encierra en su mismo dolor y es incapaz de percibir que las demás personas también pueden llegar a tener ese mismo sufrimiento. Esto lo podemos denotar principalmente cuando él es niño, porque vemos al inicio como él juega con otros niños utilizando un exceso de violencia, como ve la violencia como una oportunidad de ser valeroso, de obtener prestigio y de ver aventura, como al enterarse de que su padre era básicamente un héroe de guerra, se ve súper ensimismado y no entiende cómo él puede escapar de la guerra si es precisamente lo que le permite a cualquier hombre obtener prestigio. No entiende la guerra como básicamente lo que es, como el hambre, como el desplazamiento, como la pérdida y la impunidad. Interpreta la fuerza como una señal de importancia o crecimiento, y esto es claramente lógico ya que es solo un niño. Y aquí es importante añadir un concepto, y es que la empatía no aparece de golpe, son componentes que empiezan desde la infancia, pero la capacidad compleja como la toma de perspectiva, la anticipación de las consecuencias o la regulación de las emociones continúan reforzándose durante la adolescencia y en la etapa adulta. Y tras la muerte de Thors podemos ver algo interesante, y es que él posee un dolor auténtico y llega a empatizar con su padre, pero su perspectiva sigue siendo bastante limitada. Siente amor y respeto hacia su padre, básicamente su pérdida lo trauma y lo hace sentir incompleto, pero básicamente convierte todo ese dolor en una misión que ocupa toda su identidad. No piensa en que al escapar para intentar acabar con Askeladd está abandonando a Helga y a Yara, y no piensa en básicamente el daño que le está causando al desaparecer. Su empatía sí existe, sino la herida y la insuficiencia de no tener a su padre no se verían reflejados con tanta magnitud. Sin embargo, es incapaz de verla en su totalidad. Y aquí es donde matizo otra vez ese punto, y es la toma de perspectiva. Podemos ver que Thorfinn siente realmente dolor y siente empatía por otros, pero es incapaz de verlo propiamente hacia otros y reflexionar y visualizar cómo sus actos podían tener consecuencias para otras personas. Otro de los puntos más importantes para analizar la narrativa del personaje es ver cómo ve a Askeladd, y es que básicamente Thorfinn no lo ve como a un enemigo simplemente. Thorfinn lo ve como un trofeo, como un objetivo o una misión a cumplir para sentir que pudo obtener redención por la muerte de su padre. No necesitaba comprenderlo como ser humano, solo debía vencerlo bajo las reglas de honor que le implantó su padre, y de esa manera poder sentir que lo vengó y poder pasar a la siguiente fase. Y estos son los puntos que le da más lógica a la narrativa del personaje, y es que básicamente tener una obsesión y una emoción tan fuerte y arraigada desde pequeño simplifica demasiado el mundo y todo lo evalúa según a qué tan lejos o tan cerca lo pueda poner del duelo que por fin acabe con su enemigo. Uno de los puntos más fundamentales es que podemos ver cómo Thorfinn acaba con Soldado, básicamente ayudando a Askeladd a sitiar ciudades, acabando con miles de familias y dejando una ruptura completa en los sectores donde ellos invaden. Uno de los puntos más interesantes donde podemos ver esto es en la mujer inglesa que lo ayuda, y aún sin conocerlo ve a un niño y decide protegerlo, sabiendo que es nórdico y que eso le podría causar problemas. Ella empatiza con él y con la figura del hijo que perdió, mientras que Thorfinn, al estar tan ensimismado y tan encerrado en cumplir su objetivo, se es incapaz de empatizar con la mujer, y después, cuando acaba con uno de los guardias frente a ella, no ve ningún tipo de consecuencia moral ante ello, porque él todavía sigue aislado mentalmente. Ejemplos como estos sobran. Podemos ver por ejemplo su duelo con Thorkel, donde básicamente Thorkel pelea por el simple hecho de sentir la satisfacción de la batalla, mientras que Thorfinn únicamente sigue encerrado en cumplir su objetivo, o cuando acaban con una aldea completa
donde básicamente el centro emocional para Thorfinn sigue siendo Askeladd y en ningún momento se plantean las víctimas que deja atrás. Y básicamente nos vamos acercando a los dos puntos clímax en la construcción del personaje y donde empieza su arco de redención. Y es que después de que se reencuentra con Elif y básicamente él le ofrece volver a casa, él básicamente recuerda a Helga y a Eva, su madre y su hermana, pero sigue teniendo una perspectiva muy limitada. Es incapaz de concebir su vida fuera de Askeladd y de cumplir su misión de vengar a su padre, y entonces básicamente volver se plantea como algo muy lejano a él y básicamente no se toma el tiempo ni siquiera de rechazar la propuesta, solo desaparece. Y aquí llega uno de los puntos más importantes en la narrativa del personaje, y es que cuando Canuto acaba con Askeladd, básicamente deja a Thorfinn sin la oportunidad de cumplir con su duelo, de realizar su venganza. Básicamente Askeladd era ese enemigo, esa voluntad que lo guiaba para él sentir que su personalidad y todo lo que había hecho tenía algún sentido. Cuando Canuto acaba con él, a efectos prácticos lo deja sin objetivo y sin razón para existir, y es por eso que reacciona con tanta violencia ante este acto. Esta reacción no solo expresa rabia, también expresa posesión, y básicamente como su sensación de vacío y de cosificación hacia Askeladd llegan al punto culmine. ¿Y qué cambia dentro del personaje? Bueno, podemos ver que cuando básicamente es condenado a ser un esclavo por casi intentar matar al rey, Thorfinn básicamente por la rutina elimina esta sensación de venganza. Al no existir algo con lo cual canalizar todo ese odio, se es obligado a redefinir su personalidad, y en ese momento llega Einar, y entre todo este caos básicamente llega Einar, una víctima civil que lo hace ver esa parte de la historia a la que él nunca quiso mirar, todas las civilizaciones que destruye y las problemáticas que dejaba atrás, siendo un ser bélico con el único objetivo de cumplir su venganza. Las pesadillas se muestran como cadáveres, como personas, y se siente súper culpable de ni siquiera conocer los nombres de la mayoría de sus víctimas, y empieza a comprender que en su búsqueda incansable de venganza no solo fue víctima, también fue el victimario, y fue muchas veces el responsable principal de muchas de las atrocidades que ocurrieron en el reino de Inglaterra. El remordimiento ya no solo se limita a lo que perdió y a cómo perdió a su padre, también empieza a manifestarse en el daño hacia los otros. Y aquí es importante denotar otro de los conceptos en psicología. Cabe recalcar que evidentemente yo no soy ningún psicólogo, pero me gusta utilizar estos matices leyendo estos papers para comprender mejor estos análisis. Y es básicamente el tema de la lesión moral, que se refleja como un daño psicológico causado por participar, presenciar o no impedir actos que chocan directamente con los valores morales profundos de una persona, que pueden incluir culpa, vergüenza, pérdida de sentido o dificultad para perdonarse. Y un punto muy clave es que la granja no le enseñó que matar estaba mal, simplemente lo obligó a reconocer todas sus víctimas, y la empatía volvió en forma de un dolor que ya no podía remediar. Y aquí hay uno de los puntos más interesantes en la construcción del personaje de Thorfinn, y es que su reconstrucción y reconversión no es básicamente lineal. Él en la granja, a pesar de empezar a adoptar esta ideología pacifista, vio varios puntos de crisis extrema donde fue sometido ante presión y sus instintos más biológicos y viscerales lo obligaron a ejercer violencia. Esto no es ni mucho menos absurdo, ya que las conductas aprendidas y las respuestas automáticas pueden ser muy difíciles para que una persona las reprima, aunque esté adaptando nuevos valores y esté recibiendo un cambio moral real. Y la memoria corporal no se puede eliminar de inmediato, y los reflejos y habilidades que se desarrollan mediante la violencia no se pueden perder por el simple hecho de abandonarla, ya que dejar de ejercer violencia no significa olvidar cómo ejecutarla. Y aquí llegamos a una de las frases más repetidas en toda Vinland Saga, que inicia y culmina el arco de reconversión de Thorfinn, y es: ¿Quieres una espada, Thorfinn? Son para matar personas. Piénsalo bien. ¿A quién quieres matar? Enemigos. Pon atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. ¿Pero qué significa realmente esa frase? No significa que nadie pueda atacarlo, no significa
que todo conflicto pueda resolverse sin riesgo, y tampoco significa negarse completamente a que hay personas y objetivos que deben eliminarse. Se presenta como la lógica inversa que convirtió a Askeladd en su enemigo y las aldeas como simples baches en el paisaje. Se presenta como entender que la mayoría de causas de la violencia provienen de una sensación egoísta e incompleta, y que no por entender esto significa que tengas derecho a ejercerla ante otros que también sean inocentes. Y eso es lo más interesante en la conversión del personaje de Thorfinn, porque básicamente se vuelve un pacifista no porque no conozca la violencia, simplemente porque ahora conoce demasiado bien lo que implica y no quiere lidiar con las consecuencias psicológicas de ejercerlo. Pero bueno, esto no deja de ser solo mi análisis. No olvides dejar en la caja de comentarios cuál es tu opinión. Si crees que mi análisis es insuficiente o le faltan cosas por matizar, lo leeré con gusto y estaré respondiendo a la caja de comentarios. No siendo más, yo me despido. Mi nombre es Chris Lemus y hasta la próxima. Bye.